Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 al versículo 5. Dice de la siguiente manera: Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Versículo 5: y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. En el capítulo 12 estudié que el arcángel Miguel y sus ángeles sostuvieron una batalla contra Satanás el diablo y sus ángeles, en donde el diablo perdió la batalla y fue arrojado a la tierra. De ahí, en el capítulo 13, también estudié que el diablo se vale de la bestia para lanzar una gran persecución contra los santos. Y en esta porción de la Biblia que he leído, en el Apocalipsis capítulo 14, del versículo 1 al versículo 5, lo que tenemos es el relato anticipado de lo que será el fin de la semana 70ª del profeta Daniel. Veamos entonces lo que dice el versículo 1. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Cuando el apóstol Juan ve el fin de la semana 70ª del profeta Daniel, es cuando contempla a Cristo el Cordero, Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo de pie, es decir, lo ve firme sobre el monte de Sión. Y la razón por la cual lo ve de pie sobre el monte de Sión es porque en el libro de Apocalipsis lo que tenemos es la lucha entre el bien y el mal. Y Cristo es quien resulta ser victorioso. Cristo resulta ser el vencedor sobre Satanás el diablo, conocido también como el dragón y la serpiente antigua. Los satanistas aseguran que al final de la lucha entre Cristo y el diablo, el ganador será el diablo, que el Señor reprenda al diablo. Pero al leer la Biblia, la palabra escrita de Dios nos dice que el vencedor será Cristo, el que murió en la cruz, pero que también resucitó al tercer día entre los muertos, y hoy vive por los siglos de los siglos, y es Él, es decir, Cristo, es quien tiene el poder sobre la vida y la muerte. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces decía que al final de la semana 70 de Daniel, Cristo es el vencedor y el diablo es encarcelado por 1000 años. Dice en este libro de Apocalipsis, en el capítulo 20 y versículo 1 al versículo 3, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Versículo 3, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Continuando siempre con el versículo 1, se nos dice que con él están 144,000 sellados con el nombre de Cristo y el de su Padre escrito en la frente. Estos 144,000 son los mismos israelitas que fueron sellados antes y durante el arrebatamiento de la iglesia. Pero inmediatamente antes
de que la ira de Dios se derrame en los juicios de las trompetas sobre los que moran en la tierra. Estos 144,000 son los que Dios en su soberanía los destinará para que en el tiempo de la gran tribulación y en el tiempo de la ira de Dios lleven a cabo la proclamación del poderoso mensaje del Evangelio, que es para la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estos no van a sufrir ningún daño por la bestia, ni tampoco sufrirán la ira de Dios mediante los juicios que derramará sobre este mundo gobernado por el maligno, ya que serán protegidos, serán guardados, porque tendrán escrito el nombre de Cristo y el nombre de su Padre escrito en la frente. Ahora dice el versículo 2 y el versículo 3, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí como de arpistas que tocaban sus arpas. Versículo 3, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos 144,000 ahora están en una completa armonía con Dios. La prueba es que ellos cantan un nuevo cántico que nadie en el cielo podía aprender, sino solo los 144,000 sellados que fueron redimidos de entre los de la tierra. Así, todos los que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo derramada en la cruz, tenemos una experiencia que es única y nadie puede copiarla ni tampoco imitarla. Esto me recuerda que cuando yo tenía 13 años de edad me hablaron por primera vez acerca de Cristo y su palabra. Sentí una gran alegría y un gozo que nunca antes lo había experimentado al darme cuenta que hubo alguien que dio su vida por mis pecados en la cruz para perdonarme y darme la salvación y la vida eterna. Esta experiencia fue única, así como todos aquellos que están en las manos de Dios. Sus experiencias con Cristo en la cruz también son únicas y hoy tenemos un nuevo cántico. Tenemos un testimonio propio que dar al mundo sobre la grandeza del Señor para con cada uno de nosotros. Ahora dice el versículo 4 y el versículo 5, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Versículo 5, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Notemos el perfil, lo característico de estos 144,000 que tienen el nombre del Cordero y el de su Padre escrito en la frente. Estos no prestaron los miembros de sus cuerpos para las prácticas del pecado, se mantuvieron santos, se apartaron de toda contaminación y nunca dijeron una mentira delante de Dios y delante de los hombres. Estos 144,000 son totalmente lo contrario a muchos creyentes de ahora en día. Hoy se puede ser cristiano y estar viviendo en fornicación. Hoy se puede ser cristiano y estar en adulterio. Esto es tanto en lo carnal como en lo espiritual. También hay un dicho que muchos han adoptado y este dice, no importa la religión a la cual pertenezcas, lo que importa es que todos sigamos a un solo Dios, que el Señor reprenda al diablo. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 6 y versículo 12 y el versículo 13 dijo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Verso 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros
a Dios como instrumento de justicia,